Bienvenidas y bienvenidos a Ciudad Abierta. Este es el espacio de la diversidad y es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, mejor conocido como el COPRED. Fíjense que hoy hablaremos sobre los derechos humanos en la Ciudad de México. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Bueno, pues para conocer más sobre este tema, hoy está con nosotros Jaime Morales, es subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es activista por los derechos de las personas LGBTTI y de los derechos humanos desde 1981. Asimismo, es cofundador y vocero del Movimiento por la Igualdad en México, además que participó en el grupo de las defensas de los derechos de los homosexuales, FAR, Frente Homosexual de la Acción Revolucionaria. Nuestro invitado se encuentra con Geraldina González de la Vega, presidenta, por supuesto, del COPRED y especialista en temas de igualdad y discriminación. ¿Cómo están? Hola, muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias. Gracias, Geraldina, gracias al programa por tenernos aquí. Por supuesto, pues era muy importante para nosotros tenerte acá, porque bueno, pues los derechos humanos en la Ciudad de México, ciudad de innovación y de derechos, y pues cómo no tener al subsecretario de Derechos Humanos acá con una nueva área, una nueva subsecretaría dentro del gobierno de la Ciudad de México. Y me gustaría que empezáramos platicando sobre pues lo más básico, ¿por qué son importantes los derechos humanos? Pues creo que son importantes los derechos humanos porque son los derechos inherentes a cualquier persona. Y cuando hablo de los derechos son todos. O sea, el derecho al espacio público, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la justicia, el derecho a la educación, el derecho a una alimentación sana. Todos los derechos que tienen que ver con la cotidianidad, con la vida del día a día, esos son los derechos humanos. Por supuesto, y además estamos ya a casi unas semanas de cumplir un año con la Constitución de la Ciudad de México, que justo pues es una constitución de lo más progresista, ¿no? Así es, la Carta de Derechos de la Constitución es, yo creo, la más avanzada del mundo. Sí. Entonces creo que tenemos las herramientas necesarias para que esta ciudad de derechos se convierta verdaderamente en el baluarte de la política pública en los derechos humanos, porque tenemos las herramientas jurídicas, pero aún falta aterrizarlo a través de la política pública. Y ahí es donde entra la subsecretaría. Pues ahí entra la subsecretaría y entra COPRED. O sea, creo que la subsecretaría es un ente que fundamentalmente está trabajando transversalmente al interior del gobierno. Es decir, tenemos que ver que la política pública toda vaya encaminada a con un enfoque de derechos y de género. Entonces creo que ahí es donde nosotras entramos, pero ustedes son la gran ventanilla. Ustedes son la gran ventanilla para ingresar al mundo de la justicia. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, pues evidentemente la sinergia, ¿no? Pero, por ejemplo, platícanos, ¿cómo fue que se gestó la creación de la subsecretaría? Porque, insisto, es una nueva entidad dentro del gobierno de la Ciudad de México que tiene una enorme importancia justo por lo que dices, ¿no? Porque genera esta transversalidad en las políticas públicas. Pues mira, lo que pasa es que la doctora Sheinbaum, la jefa de gobierno, cuando comprendió el programa de derechos humanos, que era lo que hacía, vimos que quedaba corto. Sí, que el programa de derechos humanos, que es una vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, armar indicadores para la política pública, acababa no teniendo la fuerza suficiente dentro del gobierno de la ciudad. Entonces se crea esta instancia con dos razones. Uno, hay un área de diversidad sexual. Por primera vez en algún gobierno de este país hay un área específica de la diversidad sexual. Y la segunda es un área de difusión y capacitación para los derechos en general, los DESCA, o sea, los derechos ambientales, económicos, educativos. Sociales, culturales. Sociales y culturales, ¿sí? Entonces, lo que pidió la jefa de gobierno es para poder exigir a los servidores y las servidoras públicas de la ciudad que defendieran los derechos humanos y un buen trato hacia la población, teníamos que empezar porque nuestros compañeros y colegas tuvieran un buen trato de parte de las instituciones. O sea, la violencia institucional en este país y en esta ciudad, quizá en el mundo, es enorme.
Claro. Entonces, al mirarla, lo que estamos tratando es de aminorar esta violencia institucional. Ok. Y entonces, digamos que las funciones de la subsecretaría, para quienes no la conocen, serían, digamos, además de transversalizar, dar atención a las personas de la diversidad sexual y de género. Y la otra es atender a las personas servidoras públicas. Ok. ¿Sí? Nuestra primera meta es a los primeros referentes. ¿Qué quiere decir esto? Al policía de patrulla, al policía de a pie, a las trabajadoras sociales en un hospital, a los enfermeros, toda la gente que atiende a la ciudadanía de primera mano, Sí. en la ventanilla, Sí. tiene que tener un trato con perspectiva de género y Claro. con perspectiva de derechos humanos. Por supuesto, respeto Pero absoluto. no podemos exigirle al policía que te trate con perspectiva de derechos humanos si la institución no lo trata con perspectiva de derechos humanos. Ya. Es decir, en las administraciones anteriores, los policías pagaban su uniforme, pagaban su gasolina, Sí. dormían en el piso, no tienen baños. Entonces te encontrabas con un elemento enojado. Claro. Y entonces, ¿cómo exigirle a ese elemento que no estaba bien tratado por la institución que tratara bien a la ciudadanía? A pesar de que es su obligación. Sí. Entonces, lo que la jefa de gobierno instruye es que, bueno, vamos a empezar por casa. Y eso es lo que hace la subsecretaría, empezar por casa, pero además somos receptores de una serie de elementos de la población, de quejas de la población, que derivamos en cualquier área del gobierno. Ok. Y muchos de ellos vienen a través de COPRED. Y dime una cosa, por ejemplo, en estos casos que nos pones de los policías, por tomar tu mismo ejemplo, ¿han ustedes realizado procesos de capacitación o dentro de la misma policía generado políticas públicas internas para el mejoramiento de sus Mira, condiciones? nosotros en general no creemos mucho en la capacitación. Ajá, Creemos que la capacitación, si no se hace una intervención integral, claro. no tiene el resultado adecuado. O sea, hemos oído hablar desde hace, ¿cuánto? 20 años, capacitación en derechos humanos, ¿no? Y no acaba permeando. Sí. Entonces, lo primero que se ha hecho en la policía es dignificar al interior el trabajo, las instalaciones y las condiciones en las que viven. Se subieron los salarios y ahora se acaba de inaugurar el bachillerato para la policía. Este bachillerato, que va a ser de 18 meses, Sí. ¿sí? Está específicamente diseñado para ellos. Es un bachillerato en ciberescuelas especiales para ellos, diseñadas para ellos, con los horarios que tiene la policía. Y algo que es muy importante, este tipo de trabajo con ellos no es en su tiempo libre. O sea, es en su tiempo de trabajo. Sí. Porque luego lo que pasaba antes, a la hora de tu tiempo libre es cuando te capacitas, ¿no? Entonces, el interés que podría tener el servidor público es diferente al que se tiene ahora. Claro. Oye, y en el área de diversidad, ¿ustedes diseñan políticas públicas o solamente, digamos que transversalizan algunas de las demandas por parte de personas en lo particular u organizaciones de la sociedad Hacemos civil? las dos cosas, ¿sí? O sea, estamos nosotras armando un trabajo de transversalización de las necesidades de la población de la diversidad sexual. Cuando hablamos de las poblaciones LGBTI, ¿sí? Cada una de las letras del acrónimo es una población diferente, Claro, con necesidades diferentes, por supuesto. ¿no? Entonces, podemos hablar de familias de la diversidad y entonces tenemos que tratar diferente a las familias de madres lesbianas que las familias de hombres homosexuales, Claro. ¿sí? Porque la discriminación está diferenciada. ¿No? No es lo mismo hacia mujeres, porque aún así el patriarcado hace ver que los gays estamos empoderados a diferencia de las mujeres lesbianas, Claro, ¿no? sí. Es terrible esa parte, Sí. ¿no? Y por otro lado, lo que hacemos es utilizar todas las herramientas que tiene el Estado, que son muchísimas, que a veces no se conocen, ¿no? Para intervenir o en el tribunal, o en el registro civil, o en CEDUBI, o en CEDEMA, en cualquiera de las instituciones de la ciudad. No, pues es una tarea realmente, pues sí, muy grande y de transversalización. Ahorita, por ejemplo, con algunos de los casos que han habido en la Ciudad de México, ¿cómo ha intervenido la subsecretaría? No sé,
digo, no sé, alguno que tengas a la mano. Mira, que yo quisieras creo que platicarnos. uno en el que hemos intervenido es justamente en esto de las marchas, Ajá. ¿no? Las marchas de las mujeres, o sea, el grupo que toma decisiones recibe de muchos entes del Estado información, sugerencias, narrativas. Entonces la subsecretaría lo que hizo es eso, ayudar a diseñar la metodología para las mesas de trabajo, tanto para este caso específico de las mujeres feministas que marcharon, como en el caso de la violencia. Tenemos la mesa, por ejemplo, de la NOM 046. Y la NOM 046, para explicarle al público, es aquella donde la Secretaría de Salud y el Ministerio Público se vinculan. Cualquier mujer o niña que llega a un hospital por un evento de violencia, Sí. tiene que ser registrado por el Ministerio Público. Y esa vinculación ha sido muy complicada. Uno, porque no se ha acabado de sensibilizar ni a unos ni a otros del papel tan importante que tienen en relación a la seguridad de las mujeres, ¿sí? Entonces, para alguien le parece como la violencia se ha cotidianizado de una manera que nos deshumaniza, ¿sí? Lo que ha sucedido es que un médico recibe a una mujer golpeada, ¿sí? Y lo que tiene que hacer es inmediatamente pedirle a esa mujer que levante una denuncia. Si la mujer está en un estado tal en cama, pues la lógica es que el Ministerio Público venga y levante la denuncia. Pero lo que resulta es que la Fiscalía de Delitos Sexuales tiene 3 ministerios públicos. Sí. Entonces, se nos viene Complica, claro. complicando esto y nosotras intervenimos ahí para hacer primero la mediación. Sí. Y 2, estamos diseñando justamente un protocolo para la NOM 046. Seguimos platicando ahorita después de corte. Perfecto. Gracias. No le cambien. Estás viendo Ciudad Abierta. Este es un espacio en el que todas y todos tenemos un lugar especial. Fíjese que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, logrando posteriormente la creación de una normativa integral y definiendo un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente. Bueno, pues de igual manera se han establecido mecanismos para promover y para proteger los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sumados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues forman parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Bueno, pues vamos con Geraldina y con Jaime para seguir hablando sobre este temazo que nos importa muchísimo a todos. Pita, Paco, muchísimas gracias. Pues seguimos con Jaime. Nos estabas diciendo de la coordinación que se hace entre los ministerios públicos. Sí, que creo que lo que sucede en esta ciudad es que las herramientas legales que hay no han acabado de aterrizar en la gente, que es la que debería de estar trabajando con la población. Y no ha sido suficiente porque nunca nos hemos ocupado de los ministerios públicos. O sea, ¿quién ha hablado con los ministerios públicos de la violencia cotidiana que viven, que escuchan, y quién ha tenido intervención con ellos? Claro. Entonces, para ellos, si tú llegas medio moribundo, es el medio moribundo de ayer, de antier, de todos los días. Sí. Y esto no es que los justifique, solo lo explica, Sí. ¿no? Cómo tenemos que hacer un trabajo colaborativo para dignificar el trabajo de todos esos entes que hoy, desde la población, no tienen confianza. Claro. Es decir, desgraciadamente hay poca confianza para la policía, hay poca confianza para el Ministerio Público y no nos damos cuenta que la mayoría de la policía y de las policías son gente íntegra, éticamente correcta y que nos defienden y nos protegen. Sí. Y por una bola de pillos que están ahí como muy visibilizados, Sí. ¿sí? Todo lo demás se desagrega y todo lo demás se pierde la Se confianza. generaliza, ¿no? Claro, Así es. por supuesto. ¿Qué podemos hacer como ciudadanas, como ciudadanos? ¿Cómo podemos denunciar?
me refiero específicamente con ustedes, aquí ya hemos tenido programas sobre las actividades del COPRED, pero me gustaría que nos enfocáramos un poco más en, ¿qué nos toca hacer como ciudadanas? Creo que nos toca como ciudadanas primero conocer nuestros derechos. O sea, la mayoría de nosotras no sabemos que somos sujetos de derechos y creemos que todo lo demás son dádivas del gobierno y que nosotras como gobierno hacemos el favor. Y creo que tenemos que cambiar esa mirada y poderle decir a la población que el gobierno no hace ningún favor, es obligación, ejercemos la Constitución y utilizamos los impuestos de todos. Entonces creo que cuando la gente tome conciencia de que es sujeta de derechos, podrá exigirlos. Y no los va a poder exigir si no leen la Constitución. La Constitución es chiquititita, solo léanse la Carta de Derechos. Con que se lean la Carta de Derechos, van a ver primero una redacción maravillosa y la otra, todo lo que tenemos acceso solo por vivir en esta ciudad. Sí, hay un enorme privilegio de estar aquí. Y luego al gobierno lo que le toca es tener espacios seguros de denuncia, ¿no? Porque luego decía, es que voy y denuncio y no me hacen caso, se me regresa. Creo que Locatel es el espacio más seguro. Hay alrededor de 500 personas recibiendo denuncias, pero también ayudando. O sea, es personal especializado que tanto COPRED como nosotras acabamos de darles un refresh en su capacitación y están listos y listas para ayudar a toda la población, desde si el gato está arriba de un árbol, el típico de un anuncio que llegan los bomberos, hasta poder atender a alguien que se sienta que quiere tomar su propia vida. O sea, tenemos la capacidad de atender gente que está en situación de suicidio, lo que pasa, por ejemplo, con muchos chicos de secundaria que están en situación de cutting, es decir, los jóvenes que se cortan, ¿sí? Y eso ayuda mucho a que los padres y las madres vean su derredor. Poco hablamos con nuestros hijos, poco los escuchamos por lo mismo y no sabemos lo que están viviendo. Pero la Ciudad de México tiene muchísimos entes. Entren a Locatel y Locatel les va a dar una información rápida, verídica, y tenemos un sitio que se llama Alameda, una aplicación que se llama Alameda, y Alameda los va a llevar, ustedes van a buscar un directorio enorme de posibilidades de información y de acceso a servicios. Entonces, nosotras estamos conectados directamente en Alameda, estamos conectados a través de WhatsApp, estamos conectados a través de Instagram, en Lunes por la Educación para la Paz. Ese es el sitio que estamos utilizando y tenemos un Facebook, ¿sí? Entonces, y ese Facebook es un chatbot, es decir, usted entra o los chicos entran, las chicas, y entonces van a tener respuestas de lo que llevan. Si la pregunta o la situación nos lleva a una necesidad de una llamada personal, el mismo chatbot nos lleva y nos dice, hay que llamarle a Pedro porque está en una situación de riesgo y le llamamos directamente a Pedro para atenderle. ¿Eso lo hacen ustedes o se hace a través del servicio de Locatel? No, lo hacemos directamente nosotros. Ustedes directamente con tu equipo de la subsecretaría. Así es. Ok, rapidísimo, nos queda como un minutito, pero el programa de Lunes por la Educación, me interesa que nos platiques un poquitito de eso. Lunes por la Educación es un programa que la jefa de gobierno encabeza, donde vamos a todas las secundarias públicas de la Ciudad de México a tener una plática, los titulares de todas las instituciones de la ciudad, y hablar con los chicos y las chicas de tú a tú. No va nadie ni con guardaespaldas, ni nadie. Y primero vamos a hablar desde nuestra época de la secundaria. Y hablamos de temas que van sobre los ejes que nos llevan a hablar de la paz, a hablar del bullying, de la violencia en la escuela. ¿Qué hacer? Y se convierte en un diálogo con los jóvenes y las jóvenes, y hemos hecho a través de eso un vínculo con las escuelas. Dejamos materiales. Para hacer estos materiales hicimos una escucha, un listening, donde vimos qué es lo que quieren, qué imágenes les gustan. Por eso nos fuimos a Instagram. O sea, no es lo que nosotros queramos, es lo que los jóvenes y las jóvenes necesitan. Entonces, eso hacemos en Lunes por la Educación para la Paz, donde acabamos de decir que el uniforme se debe de utilizar con la libertad de tu personalidad. Sí, la comodidad de las chicas es lo más importante.
pues empoderamiento de los derechos de cada quien. Así Con es. esa frase me quedo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Nos ustedes. regresamos con Paco y Pita. Gracias, Geraldina. Jaime, qué interesantísima estuvo esta conversación. Y pues bueno, desgraciadamente se nos termina el tiempo y es así como llegamos al final de Ciudad Abierta, que es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 5:30 de la tarde para una nueva emisión de Ciudad Abierta. Y recordemos que también El Ombligo de la Luna mañana empieza en punto de las 3 de la tarde y hoy en la noche en la repetición de las 11 de la noche. Recuerden, hoy es el 50 aniversario del Metro.